Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tercera edición de nuestro podcast Data Maverick, un podcast diseñado y producido por el equipo de CDO Latam. En esta ocasión entraremos a un tema bien interesante, el tema del gobierno de datos, sin olvidar que en las dos ediciones anteriores hablamos un poco sobre qué eran los datos, luego cómo se gestionaban estos datos, pero ahora vamos a hablar de cómo se gobiernan estos datos y qué es el gobierno de datos. Y para ello tenemos un invitado muy especial desde México, Diego Halster. Bienvenido a CDO Latam. Explícanos un poquito a nuestra audiencia de dónde vienes y por qué estamos aquí conversando contigo. No, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, Hamza. Bueno, actualmente soy socio de una firma de consultoría que nos enfocamos en datos, muy particularmente a toda la parte de la aplicación, pero también vemos temas de ingesta, ingeniería, etc. Tenemos ya un poco más de 150 proyectos ejecutados en nuestra red y pues nada, yo entro justo para abrir México, aunque pues ya tenemos presencia en un poco más de 15 países en donde hemos estado. Pero bien contento de andar por acá. Antes de eso fui Chief Data Officer de Justo, que ahí fue como mi tiempo en donde quise experimentar y ensuciarme un poco las manos, porque antes de eso estuve un poco más de 10 años en consultoría, en N cantidad de firmas de consultoría, bien entretenido, y pues ahí es donde encontré que me apasionaba esto y por eso regresé a este mundo que es donde está mi corazón, pero no antes sin haberme dado esos 3 años que estuve ahí justo en una startup que hasta el día de hoy está cambiando la industria del retail y que sigue creciendo, ¿no? Oye, Diego, qué bueno. Diego, mira, con toda esta experiencia que tú has tenido y con todo esto que tú has visto y ya, incluso hasta el punto de vista que tú necesitas cierta información o cierto insumo, cierto mimbre ya listo para que vaya a producción. El gran reto que tienen las empresas es el gobierno de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? Porque la gente lo confunde o lo asimila con el gobierno corporativo. Sin embargo, no son conceptos similares. ¿Y quién más que tú para darnos un poco la explicación de qué es el gobierno de datos y por qué es tan importante en las organizaciones, llámese público, privado, ONG, e incluso gobernar nuestros datos de manera personal? Primero que nada, recalcar que este es uno más de todos los retos que se están enfrentando la mayoría de las compañías que están teniendo esta transición en su transformación digital, ¿no? Y por más que pueda ser un nombre, para mi gusto, un poco trillado, esto de transformación digital es una realidad que está pasando, particularmente en Latinoamérica. Y me encanta que me hayan invitado al podcast porque este es uno de los temas que no sé si les haya pasado a alguien que esté escuchando, pero al menos en mi caso aprendí a la mala que si tú repruebas una materia, cuando la recursas es de las que más aprendes y que más te va a dejar a tu vida porque vas a querer que nunca más vuelva a pasar. Eso mismo me pasó a mí en el gobierno de datos. Tenía y entendía la teoría de derecho al revés desde mi vida de consultor, pero a la hora de ya realmente implementarlo y llevarlo a la ejecución en Justo, de verdad que fue un dolor de cabeza a tal grado que admito que cometí bastantes errores que espero que los que nos están escuchando se los pueda evitar con lo que vamos a estar viendo. A nivel definición, el gobierno de datos es este conjunto de reglas y políticas que aseguran que los datos en una organización sean, primero, precisos, segundo, que estén disponibles y por último, que sean seguros o útiles de utilizar. Entonces, al final, el nombre, de hecho, a mí me ayudó mucho a asociarlo con lo que es el gobierno de un país o el gobierno corporativo. En cierta manera siguen compartiendo esos pequeños puentes en donde un gobierno establece leyes y establece regulaciones para que todas las personas actúen en el mejor orden posible, ¿no? Entonces, a nivel descripción, qué bonito se escucha bien fácil, pero en realidad no lo es tanto, porque dentro de este gobierno de datos tenemos distintos aspectos, porque tenemos desde el tema de cómo gestionas de forma correcta esta calidad de datos, cuáles son las reglas correctas que tienes que implementar, hasta cuál es el tema de seguridad que tienes que abordar, temas de privacidad y por último, cómo ejerces esa coacción o ese reglamento para el cumplimiento de las normativas que vayas tú estipulando en este gobierno. Y ahí es donde se puede llegar a complicar. Nosotros, pues como seguramente te ha tocado, Hamza, porque siempre en los eventos que hay así lo describen, decimos que el dato es el nuevo oro, es el nuevo petróleo, es el agua, porque aparte hoy el agua cada vez es más valiosa.
Y pues bueno, en ese caso, pues si los datos fueran el agua, aquí el gobierno sería justo el que establece qué dimensiones tienen que tener las pipas para que no haya fugas, por qué lugares tendrían que estar pasando, cuál debería de ser el flujo correcto de esa agua. Entonces, Vaya, pues el bueno, sistema de riego. casi, y el sistema de riego, evidentemente, pero va desde un extremo al otro, que ese también es una de las, ¿cómo se podría decir? Grandes retos que podríamos llegar a encontrarnos, porque el gobierno hay veces que lo quiere ejercer la parte frontal del negocio, cuando en realidad el gobierno tiene que ir en todo el extremo, o sea, en todo este flujo de extremo a extremo, exactamente, desde la ingesta hasta la aplicación. Y si tú no tienes un gobierno que esté mirando de forma cautelosa esta gestión, puedes tener cualquiera de estos problemas que he comentado anteriormente. Tú acabas de mencionar algo bien interesante, retos que has tenido y obviamente en su momento lo veas como problema, mucha gente lo ve como problema, pero realmente son retos y que en todo lo que tú has dado y que has implementado, has aprendido, ¿cuáles son esos retos que tú le puedes decir a alguien que está empezando en esto? Hey, cuidado por esto o cuidado acá. Mira, de hecho hay uno que se me viene a la mente que es crucial, porque me costó y de hecho me sigue costando porque lo seguimos encontrando en la mayoría de las compañías en donde trabajamos. Y es que una de mis hipótesis actualmente es que cada vez nos encontramos con un menor reto tecnológico, al menos el que se ve desde una perspectiva de datos, y cada vez más un reto humano. Entonces, cuando hablamos sobre gobierno de los datos, mi mayor error, y que les recomiendo que lo tengan de forma anticipada los que estén escuchando, fue el no saber vender bien el por qué es importante un gobierno de datos. Entonces, tristemente, bueno, no tristemente, creo que es una parte dentro de la madurez en la transformación digital de las compañías, en entender esto, pero a lo que nos llegamos a enfrentar son ejecutivos del lado de negocio que asumen que las cosas están gobernadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ya un modelo existe, una solución existe y ya está generando valor, entonces el tema de que realmente esté gobernado o que haya una gestión correcta en la parte de atrás del modelo pasa a un segundo plano o se asume que ya está hecho. ¿Qué ocasiona esto? Lo típico que nos toca enfrentarnos y en cualquier compañía, no importa la dimensión, en donde tenemos 6 distintos tipos de venta. Y aquí el problema no es tener 6 mediciones distintas para lo que se supone es un mismo KPI, sino el problema es que no tenemos esa correcta visibilidad de por qué son distintas o la trazabilidad de dónde viene esa diferencia entre las distintas métricas, ya sea que fue un cálculo que se realizó en específico para el área de finanzas, entonces estamos metiendo varios temas del área contable, o que fue algo que se hizo para el lado de marketing o growth, que considera, no sé, de algunas métricas aparte del tema del consumidor. Entonces, cuando uno está gestionando de esta información de manera correcta, no debería de tardarle más de unas pocas minutos, si acaso horas, si somos lentos en ello, el poder dar respuestas a estas que se vuelven incógnitas para el negocio. ¿Y qué pasa? Cuando uno presenta inseguridad al querer responder estas preguntas que en teoría deberían de ser sencillas de responder, se pierde credibilidad y al perder credibilidad dejamos de avanzar de forma concreta en las iniciativas que estemos presentando. Entonces se vuelve digamos, un círculo mucho más vicioso. Grande. Exactamente. Tú acabas de mencionar un término bien interesante y esto yo lo he notado en nuestros países en América Latina, es el cliché de transformación digital, ¿ok? Y antes de entrar al podcast, hablamos un poco sobre este cliché, la transformación digital. ¿Qué tan clave es un adecuado gobierno de datos para poder tener una verdadera transformación digital que agregue valor a una organización? Clave se queda corto. Entonces, ya iba un poco con la sugerencia que comentábamos en la última pregunta. Cuando uno empieza a vender las soluciones, por lo menos empiece con lo básico de qué debería de ser una buena gestión y a la par
mínimo tenga un documento de cómo debería verse ese gobierno de datos. Ya uno poco a poco lo irá solidificando. No empecemos o no querramos llegar a algo que va a ser perfecto, siguiendo cada lineamiento del DAMA, por ejemplo, que se lo recomiendo. La verdad es que es una metodología muy útil, es la que utilizamos en Brainfood, pero que puede llegar a ser muy extensa, y cuando uno esté ejecutando en el negocio, en el día a día, el enfocarse en estos 10 puntos que menciona de la gestión puede llegar a ser pues bastante denso, por ponerlo. Abrumador. Abrumador, esa es la palabra, exactamente. Entonces, ahí mi sugerencia es empecemos con algo básico, pero empecemos, no lo dejemos para después, porque a cada paso que estemos dando va a ser mucho más difícil regresar. Y no solo eso, convencer al negocio que necesitamos tiempo para regresar y establecer estos que serían los cimientos de nuestros datos en la compañía. Ahora, abordando un poquito lo que me preguntabas, es crucial esto porque te impacta de todos los frentes, desde en cómo vas a generar una mejor toma de decisiones de información utilizando los datos, porque el tener un buen gobierno de datos te da esa transparencia hacia el negocio de que sí hay un eje rector y que sí hay una autoridad que está velando por esa seguridad de la información, que sea confiable, que sea buena, que sea de calidad, era lo que platicabas al inicio. Entonces ya con eso empiezas a ganar esa credibilidad. Entonces, reforzando este ejemplo, ya sabes que sí, hay 6 distintos tipos de venta, pero cada uno apunta a un servicio distinto y cada uno tiene una trazabilidad de extremo a extremo bien clara. El otro, digo, ya irnos un poquito con ejemplos bien claros que me ha tocado trabajar con compañías para cumplir con regulaciones. Entonces, tristemente, algo que se están topando las compañías es que ya a la hora de que quieren, no sé, hacer un exit de su compañía, tener un IPO, o que van a vender la compañía, o que van a hacer un merchant acquisition, lo que sea. Ahí es hasta que ven, exacto, una fusión. Revisan y dicen, tenemos que tener un estatuto claro de cuál es nuestro gobierno de datos. Y voltean a su equipo y dicen, esto lo tenemos, ¿verdad? Y ahí todo empieza a explotar. Al inicio, antes de iniciar, platicábamos sobre Europa, ¿no? El cumplir el GDPR es un gran ejemplo. Ese punto que tú acabas es bien interesante. Obviamente, tú estás tomando en cuenta, o sea, mucha gente habla sobre el valor de los datos y la monetización de los datos, pero ese es un buen ejemplo que tú acabas de dar. Tener una buena gobernanza de datos implica tener unas reglas claras, lo cual te ahorra un momento dado si tú quieres hacer una fusión. En América Latina, en los próximos años se van a ver muchas, a menos en Centroamérica, se está empezando a ver un tema de fusiones bancarias. Entonces, ¿qué está pasando con estas fusiones bancarias? Más allá del activo, la liquidez, que la cartera si está sana o está sana, está entrando en juego el tema de los datos. ¿Y por qué está entrando el tema de los datos? Por el tema de la regulación. Entonces, hay una teoría que dice, que no sé si se cumple en 100%, que el gobierno de datos está entrando a las organizaciones por un tema regulatorio. ¿Tú estás de acuerdo en ese planteamiento? Para serte franco, sí, en parte. Entonces, estamos viendo que hoy muchas compañías le están dando una priorización casi absoluta al tema del gobierno de datos, por esto que comentábamos. Cada vez están dando más adquisiciones, fusiones, salidas, esperemos que siga así el mercado. Por ende, están volteando a ver este gobierno y lo están priorizando frente a todas las iniciativas. Ahora, lo que comentaba, realmente voltear a gobernar una compañía que ya lleva 100 años trabajando de una manera, pues no es imposible. Por supuesto se puede hacer, pero estás hablando de un proyecto de mínimo 2 a 3 años. Versus que si uno quiere dedicarle, y reitero, no necesariamente tiene que ser perfecto, no tienes que seguir toda esta metodología de principio a fin, puedes empezar con un elemento, 2, 3 elementos y construir a partir de ahí. Si llevas a cabo esos pasos, es mucho más sencillo el poder contener esto que después se puede masificar muy rápido. Digo, se me está haciendo muy corta la conversación y tengo 2 preguntas y una de llegar a ese punto. Tú acabas de mencionar algo bien interesante. Empezar de cero. Entonces, o cómo empezar. Sí, o sea, hay compañías en Centroamérica y en la región que son familiares de 120 años, 115 años, México, ni te cuento. Entonces, esas empresas tienen muchísima data y tú bien mencionas, empecemos por algo. Si
si tú tuvieras que elegir un set de datos, ¿con cuál set de datos tú empezarías esa gobernanza? Un set de datos, qué interesante pregunta. Definitivamente en la transaccional no tengo ni una sola duda, evidentemente. Posteriormente, si tenemos información con nuestros consumidores, evidentemente esa. Pero si tuviera tiempo y no fuera de manera reactiva, porque igual, normalmente las compañías van a empezar más que nada por las bases de sus consumidores, pero eso es porque están reaccionando a una situación. Exactamente. Si es de forma proactiva, iniciaría por lo transaccional, posteriormente iría avanzando. Pero ahí comentas algo bien interesante, Kansai, y es cómo iniciaría, y ahorita me quedé pensando al respecto, iniciaría desde los primeros pilares del gobierno de datos, ¿no? Y en verdad anotándolo en un pizarrón, casi, y decir, perfecto, ¿cuáles van a ser las políticas y procedimientos que quiero ejercer en un inicio? O sea, ¿cómo puedo establecer estas políticas? Por ponerlo de un ejemplo. La segunda, ¿qué roles y responsabilidades tengo que incluir en este gobierno de datos? Y aquí viene algo que a mi gusto es crucial, aunque van a ser del CDO, si es el caso, como era mi posición, o del CTO o el CPO, o hay alguien del C-Level. Sí es bien importante que no se quede en el área técnica, sino también incluir en el gobierno de datos al negocio como tal. Entonces tenemos que crear estos equipos multifuncionales para que puedan, multidisciplinarios, para que puedan dar esta visión un poco más integral. La siguiente es, no necesariamente lo tienen que hacer solo, ¿no? Hay consultoras como la mía, en donde estamos muy enfocados en poderlos guiar en el paso a paso. Y también no solo consultoras, hay herramientas tecnológicas que hoy en día te pueden, pues, aligerar un poquito la carga, por decirlo de alguna manera. Te facilitan la vida. Exacto, definitivamente. Mira, acabas de tocar un punto bien interesante, y es en el gobierno de datos, y tú porque has trabajado en esto, y seamos realistas, la información es poder, y cuando tú estás en una organización, no solamente es el tema de las políticas y sino también las relaciones interpersonales, cuando te hablo de política, es el cómo me llevo con fulano, sultano, y también el tema de los silos de información. Y en esa parte de los silos de información, tú tocaste un actor clave, el sitio. El sitio que por su responsabilidad o los alcances generalmente gestiona la base de datos. En tu experiencia, ¿cómo has llevado esa relación? Y esta, de hecho, creo que es una respuesta, curiosamente, a una de las primeras preguntas, que era ¿cuál fue uno de estos grandes retos que tuve? Te puedo adelantar que así es como lo resolví, que fue integra el negocio. Entonces, la única manera para que se pueda ganar credibilidad desde una perspectiva, digamos, desde el lado más técnico, es traer al negocio hacia este lado técnico y que haya un complemento en la información que se está brindando de ambos extremos. Te pongo el ejemplo muchísimo más claro. Nosotros, cuando designamos al Data Steward, que va a ser este responsable de cada una de las bases y cada una de las políticas que se van a estar ejerciendo, buscamos que estos stewards fueran alguien de marketing, alguien de ventas, alguien de finanzas, para que ellos también, exactamente, no, y que no solo que conocen el dato, o sea, y más que el dato, lo que requieren para realmente brindar un impacto, sino también para que ganen esa experiencia de cómo se da una interacción con un buen flujo de información. ¿A qué voy con esto? Cuando este data steward que venía del negocio podía detectar que tú tienes que considerar en qué momentos dar este ETL de información, hacia qué flujo tienes que apuntarlo, dónde se va a tener que... Espera, dame un segundo. Estás entrando en gestión de datos. Ya estás hablando. Exacto. No estás hablando del gobierno. Lo cual me lleva a la última pregunta que tengo para esta sesión. Me parece perfecto. ¿La diferencia entre la gestión del dato y el gobierno de datos? Mira, yo te diría que son completa y rotundamente complementarios. Uno, bueno, sí puede vivir uno sin el otro, pero en el buen sentido de la palabra no debería. ¿A qué me refiero? Gestión del dato va más hacia la parte operativo técnico. Es todo lo que tú haces para gestionar la información.
Toda la parte del gobierno de datos va más desde la perspectiva estratégica normativa. Entonces, todo lo que tienes que hacer desde una perspectiva un poco autoritaria para asegurar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de esta información. Entonces, son estos dos temas un poco distantes, porque uno es la operación, es cómo realizas un buen almacenamiento, cómo procesas esa información, cómo garantizas la calidad del monitoreo, mientras que la parte más del gobierno va hacia el ejercer, cómo ejerces y creas estas políticas, qué roles juegan las personas que están dentro de, y cómo aseguras que se estén cumpliendo estas políticas que has desarrollado. Entonces, esa sería la diferencia, pero es bien fácil caer en que son distintas cuando van de la mano. Entonces, para tú tener una buena gestión de datos, tienes que tener un buen gobierno de datos que esté garantizando que se está dando esa gestión. Oye, Diego, muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros. Esto es parte de lo que estamos haciendo en CDO Latam, como tú ya sabes, eres miembro de CDO Latam, como un valor agregado no solamente a nuestros miembros, sino también a nuestra comunidad. Y el concepto de data literacy, entender estos conceptos no solamente para los ejecutivos C-levels, sino para nuestro público en general. Esto ha sido una emisión más de Data Maverick por CDO Latam y nos vemos en la próxima.